vamos a continuar con la conferencia materialmente de cierre, un tema sumamente importante, interesante, ya lo habíamos adelantado, el litigio estratégico como herramienta, y nos acompañan María Fernanda López Puleyo y Andrés Mariño López. Ya María Fernanda ya la presentamos. Andrés, felicidades, qué bueno que estás con nosotros en una conferencia compartida de los dos defensores públicos interamericanos en el primer caso del sistema, caso Furlan, Niños contra Argentina. Y bueno, te damos la bienvenida antes de decir un poco de tu currículum. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un honor para mí compartir este espacio con ustedes, agradecerle a la Academia Mexicana de Derecho en la persona de José de Jesús Navares. Y bueno, muy regocijado de poder encontrarme de nuevo con la doctora López Puleyo y poder plasmar nuestras experiencias como primeros defensores públicos interamericanos, donde tuvimos que hacer camino al andar, superar muchísimos obstáculos en un caso de alta complejidad como el que explicó magníficamente en los minutos que precedieron la doctora López Puleyo. Así que me pongo a disposición para hablar del tema que nos convoca. Bueno, bienvenido, Andrés. Pues qué maravilla que estén ahora reunidos virtualmente y pronto en físico y se den un abrazo y nos demos un abrazo. Y de alguna manera entendamos que importante es capacitarte en este tema de la defensa interamericana, pues para poder generar una defensa efectiva en derecho de doble fuente en esta jurisdicción constitucional transnacional. Si es de que los dejamos, les damos el micrófono, ustedes se coordinan perfectamente, es suyo el micrófono para tocar el tema de el litigio estratégico como herramienta. Gracias. Bueno, cuando nosotros con la doctora López Puleyo tomamos el caso, como bien dijo ella, buscamos reconducir ese informe que venía de la Comisión Interamericana, basado en una violación del plazo razonable, a lo que en definitiva se obtuvo con la sentencia, una búsqueda de poner sobre la mesa la violación de lo que es la integridad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y el acceso a la justicia de niños, niñas, adolescentes en situación de discapacidad y asimismo el derecho de igualdad. Porque el caso Sebastián Furlan y familiares presenta una característica particular, es donde se tratan por la Corte con profundidad y dejan una pauta a seguir, una huella donde todos los juristas latinoamericanos podemos andar en un ámbito muy especial. El derecho del niño, pero además es un niño con discapacidad. Se dan entonces la conjunción de normas internacionales en esos dos aspectos, la protección del niño y la protección de discapacidad y en definitiva un lugar tangente entre ellos que no tiene una regulación específica, que hay que tomarla de la sistematización de diferentes normas, como es el niño discapacitado. Y en ese caso, nuestra estrategia fue, de acuerdo a las pautas del sistema interamericano, es necesario que tiene digamos, una antijuricidad formal. ¿Por qué? Porque es necesario probar con los hechos que María Fernanda describió, la violación de derechos que se produce y una conexión causal entre esos violación de derechos y los daños sufridos por las víctimas y las medidas reparatorias que por esos daños se solicita a la Corte Interamericana. La parte entonces de los daños, de la reparación de los daños, es un aspecto fundamental. Tenemos que tomar en cuenta que cuando tomamos el caso y estamos hablando de derecho de daños, en definitiva, en el mundo se da un cambio de paradigma. No solamente en el derecho interno, en el derecho internacional, sino también en el derecho interno,
un paradigma de la responsabilidad civil basada en la sanción al culpable, basado en la culpa, donde la víctima no tiene un crédito, sino que el sancionado, el culpable, tiene una deuda frente a la víctima, va de- va siendo dejado de lado por diferentes aspectos: la industrialización, la producción masiva de productos y servicios, el mercado de consumo, el desarrollo de la normativa internacional de derechos humanos, el constitucionalismo, la constitucionalización del derecho privado a partir del constitucionalismo de posguerra, y va variando, va girando el eje, ya no tanto en la culpa y en la reparación de la víctima como una sanción al culpable, sino primero lo que tenemos que ver es la prevención de los daños a la víctima, y luego, si no se obtiene esa prevención, si no se evita los daños, entonces sí pasará a la reparación, porque si cuando el daño está ocasionado ya es irreversible. Podremos tomar algunas medidas para repararlo, pero la postura anterior, la posición anterior es muy difícil de recuperar. Y en ese sentido, la Corte Interamericana tiene cinco categorías de medidas de reparación que es muy importante considerar para, para la ESAP, lo que vendría a ser la demanda. Entonces nosotros consideramos esas violaciones a los derechos de niños discapacitados o niños con discapacidad, y los cinco categorías que la Corte utiliza, que se insertan perfectamente en ese paradigma de protección de la víctima, prevención del daño y reparación integral. Y no solo porque en realidad la Corte Interamericana en eso es puntal, y como vamos a ver, porque tiende no solo a la prevención por las medidas provisionales, como también la Comisión Interamericana puede adoptar medidas cautelares, sino también en la propia forma de reparación, que incluso una de ellas son las garantías de no repetición, que en realidad son para prevenir futuros daños, y nosotros también las pedimos. Nosotros quedamos un trabajo muy arduo, pero que quedamos realmente satisfechos con la sentencia, y que lo vamos a ver aquí en la medida de las medidas reparatorias que nos consiguió. Primero decirles que la Corte Interamericana, como les decía, tiene cinco formas de reparación. La primera es la restitución íntegro, el restablecimiento de la situación jurídica anterior. Es decir, que en muchas situaciones la Corte adopta medidas o condena al Estado a adoptar determinadas medidas que hacen que la situación anterior se recomponga. Por ejemplo, mediante la restitución material de bienes, la reincorporación de la víctima a su empleo, anulación de procesos judiciales, por ejemplo, en casos de comunidades indígenas o de pueblos, ¿sí? Que no es lo mismo comunidades indígenas, se refieren a esas especies de tribus que en algunos países como Surinam, el caso del pueblo Saramaca, es donde se le restituye la tierra a esas personas. Algo que cuando nosotros hablamos en el derecho interno en responsabilidad extracontractual, que serían estos casos, no es pensado, porque la generalidad en la responsabilidad civil es la indemnización a través de dinero. Vamos a ver cómo la Corte Interamericana va más allá, y también fue más allá en el caso Furlan. Luego, en las medidas indemnizatorias, tenemos las medidas de justa indemnización basadas en el clásico daño patrimonial y daño extrapatrimonial, que la Corte utiliza la terminología de daño material e inmaterial, pero existen otras medidas de reparación que la Corte llama medidas de reparación integral, que son las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. En las medidas de rehabilitación, lo que se trata es de reparar al- a la víctima, no a través de una suma de dinero, sino a través de establecer, como su nombre lo dice, la rehabilitación de la víctima mediante la prestación de servicios de salud para atender las dolencias
a través de atención médica y psicológica, o como en Cantoral Benavides, la concesión de becas para la realización de estudios universitarios que no pudieron realizarse porque la víctima tuvo que exiliarse del país, o programas de apoyo integral a la víctima. Es decir, como ven aquí, la indemnización del daño se da a través de una medida específica, la compra de una pierna ortopédica, es decir, que no se le da el dinero a la víctima como hacen en el derecho interno para que luego ella realice esa rehabilitación, sino que se ordena a los estados a que adopte esas medidas de rehabilitación. Ahora vamos a ver las que se establecieron. En el caso Furlan y María Fernanda nos va a ayudar con cómo se están cumpliendo, porque un tema es muy, muy difícil, muy complejo, mucho trabajo, muchísimo estrés de obtener una sentencia favorable, pero luego viene otro mundo, otra dimensión, que es que se cumpla esa sentencia que la Corte Interamericana ha dictado. Otra medida, que sería la cuarta medida de reparación, son las medidas de satisfacción. Aquí la Corte entiende, en todo esto sigue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso ya sería para otro tipo de conferencia, donde profundizaríamos más en estos aspectos. Se entiende que el daño inmaterial, o el daño moral, o el daño extrapatrimonial, se puede resarcir a través de una suma de dinero, pero que eso no repara integralmente el daño extrapatrimonial, el dolor, el daño a la vida de la relación, el daño al proyecto de vida, lo que es todo el ámbito del daño extrapatrimonial o daño inmaterial, como le llama la Corte. En sí es un establecimiento, una fijación arbitraria cuando se establece suma de dinero, porque no son bienes que estén en el mercado que se puedan evaluar. Entonces, la Corte también establece estas medidas de satisfacción espiritual, de regocijo para la víctima, que no son reparaciones materiales, como por ejemplo el ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas, la publicación de la sentencia en diario de circulación nacional, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio, ubicar el paradero de una víctima de desaparición forzosa. Son todos medidas de satisfacción que reparan el daño moral o inmaterial o extrapatrimonial, pero no a través del dinero. Y son medidas muy importantes. Acá en Uruguay se da un caso donde, porque bueno, así como también eh, Fernanda hizo algún tipo de crítica con respecto a los estados, nosotros también tenemos nuestros problemas, y además cómo tenemos entre todos que fortalecer ese sistema interamericano. En un caso que es el de las chicas de Abril, que es unas jóvenes que fueron fusiladas durante el periodo de la dictadura, entraron a un lugar, un centro de un partido político, específicamente el Partido Comunista, y fueron fusiladas. Tenían en torno de 19, 20, 21 años, y bueno, fueron condenados al Estado uruguayo, y en el acto de reconocimiento de responsabilidad y desagravio, el presidente de la República, que es el encargado natural de hacerlo, no fue. Estando en el país, lo hizo la vicepresidenta. Bueno, eso debilita al sistema interamericano, porque lo que tiene que hacer es hacerlo el propio Estado, reconocer, bueno, hubo militares durante la dictadura que hubo entre 1973 y 85, que fuera de sus funciones realizaron actos ilícitos, y ese reconocimiento del Estado lo tiene que hacer con orgullo de reconocerlo, aceptarlo y pedir las disculpas correspondientes, no como un hecho que tiene que pedir permiso o que no lo quiere hacer. Como ven, son temas muy importantes, hay una jurisprudencia muy, muy, muy amplia en la Corte Interamericana, como en el caso de Campo Algodonero, donde chicas son violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, donde hay un acto público de reconocimiento de responsabilidad, o levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. Finalmente, las garantías de no repetición. Estas medidas lo que buscan es
que esa violación, esa vulneración de los derechos humanos que causaron los daños que se están reclamando, que se reclamaron, no se vuelvan a repetir. Es decir, que algo que es muy bueno y que las sentencias de derecho interno no lo tienen, es que la propia sentencia repare el daño, pero a su vez diga, bueno, para que este daño no se vuelva a producir, ordeno que se adopten determinadas medidas. Y entonces, eh, en diferentes ámbitos ordena, por ejemplo, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, caso conocido como Panchito López, le establece al Estado que disponga en el corto, mediano y largo plazo en materia de niños en conflicto con ley, que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales de Paraguay. Por ejemplo, separar a los niños de los privados de libertad de los adultos. O sea, temas básicos o prestarle una alimentación, no una comida diaria, como se establecía. Es decir, se van estableciendo, o en Campo Algodonero, en este caso de Ciudad de Juárez, establecer programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género, para la debida conducción y averiguación de los hechos y además para educar a las personas en su calidad de género. Esta primera parte que quería hacer es una introducción porque es muy importante conocer cuál es la mecánica, qué es cómo se plantea el caso en la estrategia que nosotros tomamos. Porque como hablábamos con Fernanda antes de esta conferencia o de esta exposición, queríamos hacerlo de una forma dinámica y flexible para que ustedes vieran las vivencias que tuvimos en aquellos momentos. Nosotros queríamos, sobre la base de ampliar los derechos vulnerados que nos venían del informe de la Comisión Interamericana, solicitar unas determinadas medidas específicas reparatorias que eran muy necesarias en el caso de Sebastián Furno. Entonces, primero, bueno, una restitución en íntegro ya no era posible por el tiempo que María Fernanda comentaba, o sea, todas las penurias, todas las omisiones, como muy bien dijo Fernanda, es muy difícil en el litigio probar omisiones o responsabilidad por conductas omisivas. Siempre más fácil, se facilita cuando es una conducta positiva la que produce la vulneración de los derechos humanos, que luego nos va a permitir, a través de una conexión causal con los daños, pedir las reparaciones correspondientes. Pero sí la Corte estableció las medidas de reparación integral, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Lo muy importante en el fallo fue que la Corte resaltó las violaciones cometidas a un niño con discapacidad y posteriormente a un adulto discapacitado, lo cual implica abordar las reparaciones desde esa perspectiva, donde primeramente, y ahí remite a las definiciones que toma en la sentencia, en los párrafos 133 a 135, donde define a la persona con discapacidad. Se basa en la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, lo que llaman la CIDIP, la CIADIS, que es de 1999, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 18, el protocolo de San Salvador, que refieren a las personas con discapacidad. Y entonces establece, antes de comenzar a determinar cuáles son las medidas reparatorias, que no va a ser solo medidas de reparación que se centren en medidas de rehabilitación de tipo médico, sino que se incluyen medidas que ayuden a la persona con discapacidad a afrontar las barreras o limitaciones impuestas con el fin de que dicha persona pueda lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional
y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Porque aquí también, fíjense que no solamente no recibió la asistencia de vida de parte del sistema médico, el sistema educativo lo expulsó por su conducta, que era de una persona con discapacidad. Entonces dicta determinadas medidas. Las primeras son las medidas de rehabilitación. Establece unas medidas de rehabilitación física y psíquica, primero, y sobre la base del artículo 25 de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que establece el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad y la obligación de los estados de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, incluida la rehabilitación relacionada con la salud, porque aquí se da un tema muy importante que es el acceso a la, a esas, a la protección que le puede dar el Estado a nivel de salud. Ya no solamente el acceso a la justicia, que por supuesto también está implicado. Y entonces él entiende que el daño que sufre Sebastián Furlan se debe a la demora en los tratamientos médicos y psicológicos que habrían podido tener un impacto positivo en su vida y consideró que se encontraba plenamente probada la afectación probada no solamente a Sebastián Furlan, sino al núcleo familiar de Sebastián Furlan. Porque nosotros, como lo explicó la doctora López Puleyo, también incluimos ahí a su padre, Danilo Furlan, la verdad que un emblema de lo que es la relación padre-hijo, porque dejó de trabajar para la rehabilitación de su hijo, su madre, Susana Fernández, sus dos hermanos también están incluidos en la reparación. Y entonces el tribunal consideró necesario disponer la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente a través de sus servicios de salud especializados y de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas, incluida la provisión gratuita de medicamentos cercanos a sus lugares de residencia y por el tiempo que sea necesario. Porque, como se sabe, Buenos Aires es una ciudad muy extendida. Si vive en un lugar que tiene que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 8, por supuesto que una persona con discapacidad, eso le está impidiendo, está obstaculizando el acceso a la salud, ¿sí? Y en definitiva la vulneración del derecho a la integridad física. Luego de establecer esa medida específica de atención por servicios especializados para Sebastián Furlan y también para la familia, la Corte entra a unas medidas de rehabilitación para reparar el daño al proyecto de vida. Y acá entramos en un aspecto muy importante que es una categoría del daño al proyecto de vida. Cuando nosotros hablamos del daño extrapatrimonial, bueno, que al principio se identificaba con el dolor, la angustia, la aflicción que sentía la persona por la vulneración de sus derechos, pero luego se amplió, ya no viene al caso, pero a través de toda una evolución que proviene desde el derecho italiano, con la creación del daño biológico, pero en los países de América Latina podemos decir que se amplió al daño a la vida de relación, es decir, todo el daño que sufre la persona en sus relaciones sociales, deportivas, educativas, que una determinada lesión o una determinada vulneración de sus derechos le produce. No solamente es el dolor, es también toda la afectación extrapatrimonial que se produce en su vida. Y hay un autor, porque peruano, Fernández Cesarego, que introduce esta categoría del daño al proyecto de vida. No solamente es el daño a la vida de relación, lo que le afectó, con que no pudo tener, por ejemplo, acceso a determinadas relaciones, a determinadas actividades deportivas, a todo lo que es el espectro de la vida de una persona, sino al proyecto de vida, a la realización de su persona, porque se han restringido sus libertades y que no lo ha podido obtener. Y entonces la Corte Interamericana comenzó a adoptar este proyecto de vida tímidamente, primero, en el caso
lo hay, ya luego en Cantoral Benavides ya establece el proyecto de vida y le otorga una determinada reparación. Y aquí, en el caso de Sebastián Furlan, y en esto realmente quedamos muy conformes con la autora Puleyo, porque la Corte acá reconoce especialmente el daño al proyecto de vida de Sebastián Furlan, dice, el daño al proyecto de vida que atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas en la vida y acceder a ella. Y señala que la Corte ha establecido el daño del proyecto de vida implica la pérdida o grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal de forma irreparable o muy difícil de reparación. Y establece como medida de reparación de ese daño integral, la sentencia establece, el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordena al Estado argentino la conformación de un grupo interdisciplinario, el cual, teniendo en cuenta la opinión de Sebastián Furlan, determinará las medidas de protección a existencia que serían más apropiadas para su inclusión social, educativa, vocacional y laboral. Igualmente, en la determinación de dichas medidas se deberá tener en cuenta la asistencia necesaria para facilitar la implementación de las mismas, por lo que de manera consensuada se deberán poner en práctica, entre otras medidas, atención a domicilio o sitios cercanos a su residencia. Es decir, no solamente estableció en las medidas de rehabilitación una atención médica, de salud, y de medicación gratuita, sino que luego da un paso más y establece un tratamiento, unas medidas de protección a través de un tratamiento interdisciplinario que busquen la inclusión social, educativa, vocacional y laboral de esa persona discapacitada que durante tanto tiempo había sido omitida en la protección de sus derechos. Como medida de satisfacción, se estableció la publicación de la sentencia en 3 diarios de circulación en Argentina, en un resumen oficial de la sentencia elaborada por la Corte, un resumen oficial de la presente sentencia, e incorporarlo por un año en un sitio web. Yo creo que la sentencia tuvo una difusión enorme en toda América Latina, porque precisamente la Corte trata un tema que no trata todos los días o es excepcional, como es el caso de la protección de niños, niñas y adolescentes y de personas con discapacidad, con la particularidad que niño o niña es una persona con discapacidad y entonces se potencia esa protección que debe tener ese ser humano para que se efectivice el reconocimiento a la dignidad de la persona. Y luego, en cuanto a las garantías de no repetición, lo primero que nosotros pedimos, porque claro, acá también está el abogado, que para que el tribunal otorgue, hay un tribunal, nosotros siempre decimos un abogado anónimo, porque lo que queda es la sentencia, pero siempre hay un abogado que fue el que pidió, que fue el que conectó y que trató de obtener unas determinadas medidas. Lo primero fue el acceso a la información en salud y seguridad social, ¿sí? Porque considerábamos que había un desconocimiento que vulneraba totalmente los derechos de Sebastián Furla y de toda persona con discapacidad. La Corte dice que constató el impacto a través de la prueba que produjimos en el proceso, constató el impacto producido en el derecho a la integridad de Sebastián Furlan por la falta de acceso a una rehabilitación oportuna que habría podido brindarle mejores opciones de vida. Y consideró importante implementar la obligación de transparencia activa en relación con las prestaciones de salud y seguridad social a la que tienen derechos las personas con discapacidad, en Argentina en este caso, porque era el Estado donde se habían vulnerado los derechos. Y le ordena al Estado argentino, dice, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que al momento en que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, le sea entregada a la persona o a su grupo familiar una carta de derechos que resuma en forma sintética, clara y accesible los beneficios que contemplan las mencionadas normas, los estándares sobre protección de las personas
con discapacidad mental establecidas en esta sentencia y las políticas públicas análogas, así como las instituciones que pueden prestar ayuda para exigir el cumplimiento de sus derechos. Es decir, esta es una garantía de no repetición. Para nosotros esto era importantísimo de obtener, porque ahí trazábamos no solamente para Sebastián Furlan, sino para todas las personas con discapacidad en Argentina y en los estados que se someten a la jurisdicción de la Corte Interamericana. También pedimos que se modificaran las leyes, que fueran audiencias, que se hiciera un proceso por audiencia, que se tomara en consideración especial que existían cuando se presentan menores de edad o menores de edad con discapacidad. Bueno, esto, la reformulación de los pagos diferidos del Estado, esto en realidad la Corte se abstuvo de ordenar la reforma legislativa solicitada por los representantes sobre la base de determinados argumentos formales, pero sí establece que las normas deben estar sometidas a control de constitucionalidad y toda la normativa procesal argentina, que era lo que estábamos pidiendo, de esa reformulación del proceso con especiales garantías para las personas, niños con discapacidad, se debe hacer en base a las normas de las convenciones de derechos de personas con discapacidad, de la CIDIP respecto de personas con discapacidad y del protocolo de San Salvador sin perjuicio de las propias de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que lo dice expresamente la Corte en esta sentencia. También pedimos la capacitación a funcionarios públicos y la cooperación entre instituciones estatales. El Estado nos hizo lugar y ordenó al Estado argentino la realización de cursos de capacitación a funcionarios en la rama ejecutiva y judicial, porque iba Danilo Furlan, el padre, a pedir ayuda, y dijeron, no, acá no es, váyase. Es decir, era expulsado del sistema. En ningún momento pudo acceder a lo que podía tener, como dijo la doctora, ya existían esas normas. ¿Por qué? Porque había falta de capacitación de los funcionarios públicos para admitir a esa persona con discapacidad y tratarla de forma igualitaria para que tuviera sus propias oportunidades. Y también ordenó campañas informativas públicas en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Los programas de capacitación e información deben reflejar debidamente el principio de la plena participación e igualdad y realizarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad. Y ordena que se fortalezca la cooperación entre instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas con discapacidad y sus familiares. ¿Por qué? Porque este pedido que hacíamos con los defensores públicos interamericanos, porque lo que demostró el caso Furlan es que había una total y completa descoordinación y desorganización entre las diferentes entidades referidas a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, salud, justicia, etc. Y lo que pedimos y la sentencia ordenó es que existieran políticas de cooperación y coordinación. Algo que también es un problema en todos los países de América Latina, que tenemos problemas de organización. Muchas veces los problemas nuestros son no tanto económicos, sino que nos organizamos mal. Esos mismos medios organizados, coordinados, funcionando con una supervisión, pueden garantizar los derechos de las personas. Finalmente, referirme a a las indemnizaciones compensatorias. Bueno, aquí la Corte da como daño emergente los gastos, aun cuando no sean probados, se pide un monto simbólico, tanto le dio a Danilo Furlan como a Susana Fernández, los gastos que exigió la atención médica destinados a compra de medicamentos, contratación de ambulancias, costeo de tratamiento de rehabilitación. El monto, consideramos siempre nosotros, los abogados siempre consideramos que los montos pueden ser mayores, en este caso dio 6.000 y 3.000 dólares, pero en el lucro cesante, que es donde está la mayor indemnización, le otorga lucro cesante porque, dice la Corte, esto es muy importante, el Estado omitió brindar un tratamiento oportuno y adecuado de rehabilitación, así como asistencia integral
a su situación de discapacidad. Acá nos cita nuestra ESAP, dice, las alegaron, se refiere a los defensores públicos, lo cual implicó un cambio sustancial en su proyección laboral, reduciendo notoriamente su perspectiva de progreso. Y dice, aludieron que, refiriéndose a los defensores públicos interamericanos, que de no haberse producido las violaciones, Sebastián habría culminado sus estudios secundarios a la edad de 19 años, 1992, y se habría encontrado en condiciones de incorporarse al mercado laboral desde 1993, lo que no pudo hacer, lo cual perdió. Nosotros establecíamos ahí, de acuerdo a determinados parámetros, una pérdida de ingresos que estimamos en eh, en un monto determinado. La Corte aceptó esto, dice, al retrasarse el pago de la indemnización por las demoras procesales, la familia Furlan no pudo pagar los tratamientos médicos necesarios que hubieran podido brindar una mejor calidad a Sebastián Furlan y guarda una relación causal, lo que le decía, esa relación causal entre los daños y la violación de artículos que fija y la violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención por las demoras en el proceso judicial administrativo, la ejecución de la sentencia condenatoria y la afectación a su integridad psicológica, y otorgó $120.000 a Sebastián Furlan. A Danilo Furlan también dice que existió un nexo causal entre las violaciones declaradas en el caso y las pérdidas por conceptos de lucro cesante, porque le dijimos, Danilo Furlan era vendedor de autos, se tuvo que dejar de trabajar para hacer esa rehabilitación, que además él no estaba especializado en eso, que debía hacerla un kinesiólogo, un fisiatra. Entonces, esas pérdidas también determinaron un lucro cesante que se fijó en 30.000 dólares, con los problemas que ahora le va a explicar la doctora López Puleyo con el dólar y con, que es lo muy importante, cuando se va a cumplir esto ya no es tan fácil, porque le dicen, bueno, dólar, pero se lo voy a pagar en el peso de mi país, y el peso de mi país tiene varias cotizaciones y yo se lo voy a dar a esta cotización que generalmente es la más baja, ¿sí? Este, pero es lo que pasa. Y bueno, en cuanto a daños inmateriales, bien, nosotros por supuesto pedimos una cifra mucho más elevada de la que nos dio la Corte, pero igual consideramos que se nos dio una cifra por todo el daño que extrapatrimonial, inmaterial, ahí sí hay dolor, daño a la vía de relación, daño al proyecto de vida, una cifra para Sebastián de $60.000. Este, y a favor de Danilo Furlan la cifra de $15.000, de $30.000 y 15.000 para Susana Fernández, su madre Claudio Erwin Furlan y Sabina Eva Furlan, que son sus hermanos. Es decir, que ahí completó lo que fue las medidas que obtuvimos, ahí ponemos ahí arriba de la mesa, ¿qué fue lo que obtuvimos? Nosotros quedamos satisfechos primero porque se estableció la violación, pudimos ampliar ese corset que nos ponía la comisión, pudimos poner sobre la mesa lo que es los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños con discapacidad, pudimos establecer las vulneraciones de los derechos que eso significó en los hechos relatados antes por la doctora López Puleyo, y nuestra estrategia era cómo luego de ampliar esa vulneración y probar esa violación de derechos, podríamos conectarlo con las medidas adecuadas para la reparación de Sebastián Furlan, de su familia, y obtener una garantía de no repetición como las que se obtuvieran, que fueran preventivas de daños a personas con discapacidad y sobre todo que sacudieran al Estado argentino, ese gigante, este, es muy difícil, hay que tener mucha fuerza para poder moverlo y decirle, mire, acá usted tiene que proteger a las personas con discapacidad y establecerlo en los programas educativos, capacitar a los funcionarios públicos, coordinar a las instituciones de salud, de protección de derechos humanos y lograr así una efectivización en la garantía de los derechos humanos.
vinculados. Le doy la palabra ahora a la doctora López Puleyo para que pase a otro aspecto. Aquí obtuvimos la sentencia, quedamos todos conformes. Por supuesto, siempre hay algún rubro que uno, como litigante, en la estrategia previó que lo iba a obtener y tal vez no, pero en las líneas generales fue alta, las conclusiones fueron altamente favorables. Y luego vino un segundo paso ya difícil, tortuoso, que es el cumplimiento de la sentencia y que la doctora López Puleyo nos va a informar sobre ese aspecto. Así que le cedo la palabra a Fernando. Previo a esto, gracias, querido Andrés Mariño. Ahorita sigue ya María Fernanda para el cierre, pero quisiera evitar ser omiso. Ha sido muy emocionante la primera participación con María Fernanda y ahora ustedes coordinados por parte de defensores públicos interamericanos que llevaron la primera defensa. Andrés Mariño López, decirles, es doctor en Derecho con mención honorífica, magíster en Derecho igualmente con mención honorífica, diplomado de estudios superiores especializados en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, postdoctorado por la Universidad de Alcalá de Henares, diplomado en especialización en Derecho de Daños por la Universidad de Salamanca, exdefensor público interamericano, exdefensor público en Uruguay, es director nacional del Uruguay, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay, una universidad muy prestigiosa, ha sido profesor invitado en universidades la Nacional de Buenos Aires, Nacional de Rosario, Nacional del Litoral, Nacional de Córdoba, Nacional de Salta, Nacional de Lomas de Zamora, Nacional del Sur, Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, Católica de Santa Fe y Católica de Santiago del Estero en Argentina, de Chile la Diego Portales, la Católica de Valparaíso, la Externado de Rosario de Colombia, Alcalá de Henares, Carlos III y Granada de España, Parma y Perugia de Italia, Unilasalle de Porto Alegre, Universidad Federal Río de Janeiro, Universidad Federal de Espíritu Santo, Universidad Federal de Paraná en Brasil, Universidad de La Habana en Cuba, Universidad Nacional de San Marcos de Perú y otras muchas universidades, y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, orgullosamente, por sesión del Pleno. Y entonces sí seguimos. Gracias, Fernando, y adelante. Básicamente, creo que eh, ambos hemos podido relatar no solo lo que está a la vista, lo que puede decir la tinta en el papel de una sentencia que se lee, sino lo que nos interesaba especialmente nuestras vivencias y sobre todo nuestros debates internos en punto a las estrategias que podían resultar más adecuadas. Eh, Algo que creo que es fundamental previo a comentar en pocas palabras, que ya estamos terminando, qué ocurrió con la supervisión y ejecución de la sentencia. Eh, Sobre todo para ceñirme a los títulos que José de Jesús había propuesto, ventajas, desventajas. El caso Furlan, si sirvió para algo, como dijo Andrés, no solo porque haciendo camino al andar pudimos descubrir algunos inconvenientes que generaba el transcurrir de la Defensoría Interamericana con problemáticas, por ejemplo, por la distancia entre los defensores, siendo que, por suerte, Uruguay y Argentina es muy cerquita, es simplemente cruzar el Río de la Plata, no obstante que es el río más ancho del mundo, para quien no lo sepa, el río Mar, 220 kilómetros tiene, pero era bastante sencillo encontrarnos porque además ambos tenemos relaciones académicas en cada país. Pero imaginen ustedes que la idea de la Defensoría Interamericana es que puedan intervenir defensores de países diferentes, cercanos a donde se produce la violación, pero que a la vez, ante la muy buena pregunta que habías trasladado, José de Jesús, no signifique una problemática institucional en aquellas defensorías públicas que por ahí no tienen el nivel de autonomía que, por ejemplo, tiene la Defensoría Argentina, efectivamente reconocida en aquella reforma de 1994, que por otra parte establece la supremacía de los tratados de derechos humanos en el ámbito interno. Entonces, hay determinadas problemáticas que se presentan en algunos países que nosotros pudimos francamente dejarlas de lado gracias a esta circunstancia de autonomía funcional. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se pagó todo esto?
porque el convenio con la AIDEF establece también un fondo de asistencia que da la Corte. Pero fíjense qué paradoja, que nos pasó a poco de comenzar. Yo dije que nosotros no teníamos siquiera un informe actualizado médico de cómo era la situación neurológica de Sebastián. Si teníamos que solicitar una reparación para un daño, teníamos que saber de qué entidad era ese daño. Entonces, hacía 20 años que, prácticamente un poquito menos, que teníamos un informe muy limitado en la causa judicial. Dijimos, necesitamos acudir a un centro de alta excelencia para realizar un informe neuropsicológico que dé cuenta exactamente de las secuelas incapacitantes. Y entonces, ¿quién lo paga esto? ¿Qué decía el Fondo de Asistencia? Decía que si los defensores interamericanos realizaban gastos, ex post, el presidente de la Corte iba a solventar de este fondo de asistencia en tanto fueran objetivamente razonables. Ahora, primer problema, nosotros necesitábamos el informe para presentar en el ESAP. El ESAP tiene un plazo improrrogable y fatal, fatal. Es decir, lo que no se pudo incorporar en ese momento se pierde. Y entonces lo necesitábamos antes de que el presidente posteriormente lo dijera. Y segunda cuestión importantísima, ¿qué pasaba si nosotros solicitábamos una prueba estratégicamente que no nos daba exactamente como queríamos a los fines de la demostración de esa violación de derecho convencional? ¿Cómo vamos a presentarle al tribunal algo que no nos convenía? Mejor dejarla de lado y ir por otra prueba. Entonces esto lo que demostró, y logramos cambiar, por eso la importancia de hacer camino al andar, como diría Antonio Machado en la canción de Serrat, ¿no? La importancia de que nuestras propias defensorías autónomas adelanten gastos. La Corte ya sabíamos que nos iba a pagar, llevar a los testigos, a los declarantes, a los médicos, a la audiencia en Costa Rica. Sabíamos que nos iba a pagar obviamente nuestros gastos. Le pagó incluso en un hecho fantástico que no se repitió mucho a Andrés luego en otros casos. Le pagó a Andrés Mariño que viniera a Buenos Aires. eh, Le pagó el viaje, no me acuerdo si viniste en buquebús o en avión, pero digamos, todos esos gastos de tramitación, hay veces que no conviene canalizarlos por el tribunal, porque la idea de tercero imparcial también cuenta en estos casos. Entonces, a partir de nuestro caso Furlan, las defensorías adelantaron los gastos. A partir de nuestro caso Furlan, se estableció que era imprescindible que uno de los dos defensores fuera del propio país. La primera normativa decía exactamente lo contrario. Decía que sí o sí debía ser de afuera, de nuevo por la pregunta atinada tuya, José de Jesús, y que puede ser que alguno fuera de adentro. Eso decía la primera normativa. Gracias a Furlan se cambió. Hubiera sido imposible. Nosotros hurgamos en los sótanos de los archivos tribunalicios para tratar de reestructurar el desvencijado expediente judicial que se había acompañado. Y ustedes saben, además, el tema de la prueba. En el ámbito internacional no juega con los criterios tradicionales, porque como es el Estado el demandado, es muy fácil para el Estado retasear la información. Entonces, cuando se puede demostrar que el Estado no da la información con la que cuenta, eso también juega a favor de la víctima. Entonces, toda esta movida hace ver, de nuevo yendo al título de las ventajas, las desventajas y los retos, algo que es muy evidente. El problema del litigio internacional son los tiempos. Pero Furlan logró una modificación estructural, más allá de que, por ejemplo, como dijo Andrés,
no logramos algo que hubiéramos querido. La verdad que fuimos por todo y logramos mucho, pero nos hubiera encantado que se modifique, se oralice el sistema procesal civil, por ejemplo. La Corte lo que dijo es, bueno, en realidad el problema fue del juez. No, el problema, contestábamos nosotros, de haber sido del juez no hubiera ocurrido, porque el sistema tiene que tener reaseguros, tiene que tener alarmas. ¿Cómo puede ser que durante 13 años entre el procedimiento judicial y el administrativo nadie se enteró que había un niño con discapacidad y no hay un problema del sistema normativo procedimental? Pero decía, se modificaron las leyes en Argentina, otras leyes, se expandió el sistema de transparencia activa. Esto que es fundamental es una de las reparaciones que todavía está inconclusa, pero que estuvimos a esto de conseguirla en el primer año. La cartilla de derechos, porque nosotros en el momento del alegato dijimos que todo lo que había pasado en Furlan demostraba la relación íncita, cercana, entre la violación de un derecho y el conocimiento del mismo para activar su protección. Sabemos que Furlan no tenía posibilidad de conocer que tenía derecho. Sabemos que la figura generada en el sistema, que era este defensor de menores incapaces, no entró en acción. Eso también hablaba del sistema, porque no puede depender de la mayor o menor bonomía de quien dirige un proceso civil que las garantías entren en acción. Esto era lo que nosotros decíamos. Entonces hay una relación íncita y por eso habíamos postulado la violación también del artículo 13 de la Convención, que tiene que ver con el derecho a la información. Entonces no logramos que la Corte dijera que se había violentado, pero ¿saben qué logramos? Una garantía de no repetición. Por eso es importante ir por todo en el litigio internacional. Porque tampoco habíamos logrado que los dos niños que tiene Sebastián, el menor de ellos, también un niño con discapacidad, no logramos que fueran considerados víctimas directas del caso porque el informe del artículo 50 no lo decía. ¿Por qué no lo decía? Pues ni sabía la comisión que además había dos niños y uno con discapacidad. Pero sí logramos que fuera más amplia la cobertura ligada a la reparación, porque el daño de su vida en relación, su proyecto de vida, iba a tener incidencia con sus hijos. Entonces, esta obligación de transparencia activa establecía una cartilla de derechos, como dijo Andrés, en el cual figuraban los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y la forma de efectivizarlos, entre ellos el acceso a la defensa pública. El Estado argentino empezó a trabajar con nosotros en la Defensoría General Argentina porque hubo áreas que trabajamos muy bien de conjunto. Nosotros nos ofrecimos con nuestros equipos expertos a trabajar en todas las reparaciones. ¿Saben qué sacaron la cartilla finalmente? Pero no a entregar, por ejemplo, en el hospital, en la clínica, sino en el organismo administrativo que reconocía a la persona con discapacidad. No era empezar de nuevo. Pero si el problema del caso Furlan es que tardaron 20 años en darle el certificado de discapacidad. Bueno, esto lo que demuestra es la relevancia de la supervisión. Como todos sabemos, fue muy feliz el día que salió la sentencia, porque la sentencia cubrió las expectativas, diría yo, de manera extraordinaria. Pero al poco tiempo empezamos a sentir el rigor del nuevo incumplimiento. Y acá ocurrió, siendo que son cuestiones ligadas a atención médica, psicológica, psiquiátrica, el equipo multidisciplinario, porque también fue el caso de la primera vez de aplicación de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad. Acababa de salir la Convención de Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Círculo vicioso. De nuevo reclamarle al Estado argentino que ante una dolencia, por ejemplo, de Danilo Furlan,
tenía un problema ligado. Sebastián tuvo 2 intentos de suicidio, Sebastián le quebró el brazo a su abuela en un ataque de furia. Entonces, había cuestiones ligadas a peleas con su padre y esto tenía relación directa con el caso. El Estado argentino decía no tenía ninguna relación. Entonces, de nuevo, desde la Defensoría Pública Argentina teníamos que hacer, se puede decir, todas las acciones conducentes, administrativas y eventualmente judiciales para el cumplimiento del derecho. Entonces, el caso Furlan, al ser también en cuanto a las reparaciones, cumplimiento de DESCA, cumplimiento del derecho de acceso a la salud y a las prestaciones sociales, genera estos círculos viciosos. Yo había comentado que con una mueca le dije al papá de Sebastián, van a ser muchos años que nos van a encontrar caminando juntos. La verdad yo no pensé que lleváramos 11 ya, casi 12 años de esto. Lo importante es que la cantidad de otras reparaciones establecidas sí se cumplieron. La mamá de Danilo, disculpen, de Sebastián, la ex esposa de Danilo Furlan, murió antes de recibir la indemnización que le correspondía, porque el Estado argentino se tardó un año en darlo, y no obstante avisar nosotros que pobrecita sufría un cáncer terminal, lo único que nos ofrecieron fue pagar los gastos del sepelio. Ahora, la parte buena es que Sebastián, como dije, pudo tener dentro del modelo social para tratar la discapacidad de la gente, de las personas, pudo tener una incorporación a la Auditoría General de la Nación. Eso realmente le cambió la vida. Hasta los 40 y pico de años, su único trabajo era vender perfumes en las estaciones de tren de la provincia de Buenos Aires. Les aseguro que él se siente una persona con dignidad a partir de su incorporación. Tengo que decirlo, sin embargo, que el propio ministro de Trabajo de la República Argentina, cuando salió el caso Furlan, hizo una conferencia de prensa, se sentó con Sebastián, firmaron un acta donde se comprometían a conseguir un trabajo cercano a su domicilio. No le consiguieron nunca nada, y solo fue la extraordinaria generosidad del Auditor General de la Nación. Por ahí alguno de ustedes lo ha conocido porque ha sido relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Fiscales, Leandro Despuy, lamentablemente fallecido. Pero Leandro era, además de un amigo personal, era un experto en personas con discapacidad. Él había trabajado desde Naciones Unidas justamente para tratar de generar sistemas de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y el caso Furlan es sobre todo un caso que demuestra los obstáculos de acceso a la justicia, y por eso se condena al Estado argentino por la violación del acceso a la justicia, el 8.1 de la Convención Americana, que también enunciaba José de Jesús. En definitiva, estamos hoy transitando estos años esperando que ya el cuarto gobierno, digamos que fue cambiando en Argentina, en incumplimientos, con más y con menos, cumplimente por fin lo de la cartilla de derechos, que parece algo bastante sencillo, sobre todo en los momentos de la digitalización, sistema obviamente virtual. Y en segundo lugar, que la multidisciplinariedad de este equipo que nunca se logró, nos hemos peleado con las instancias de organismo focal de la Secretaría de Derechos Humanos. Ellos decían que sí, que estaba el equipo, pero que Sebastián podía manejarse solo. Eso no dice la Corte. La Corte dice que hay que ofrecer, y Sebastián después decide.
todo tiene consentimiento informado. Pero dentro de las paradojas más insólitas que nos pasó en la etapa de la supervisión, es que hubo funcionarios del Estado argentino que se pusieron a discutir lo que decía la Corte, como si estuviera ese debate abierto a modificar la sentencia. Nosotros no lo podíamos creer. Bueno, lo cierto es que lo único que logramos en lo que tiene que ver con la inclusión de Sebastián es que le dieran un curso de capacitación. Todo lo demás lo hicimos mediante nuestra defensoría, con actores, por supuesto, preponderantes. En definitiva, la Auditoría General es el Estado, pero no es que el Estado ofreció a la auditoría. Fue una acción ligada a un encuentro académico donde escuchó Leandro Despuy las circunstancias del caso y se agarró la cabeza. Decía, no puede ser. Voy a abrir, en Argentina tenemos una ley que establece que en los organismos públicos el 4% debe estar integrado por personas con discapacidad. Casi nadie lo cumplimenta. La Auditoría General hace 10 años fue señera en este aspecto. Y después está el tema incumplido de algo que para nosotros era lo más sencillo, que era la atención inmediata médica, psicológica y psiquiátrica. Psicológica se le ha dado, es cierto, básicamente a Sebastián, pero todo el resto de la familia también lo quiso. Y llegó un momento donde en vez de atenderlo en una oficina, en un consultorio, al hermano de Sebastián, lo atendían en un bar porque no tenían oficina. Bueno, eh, el problema principal médico hoy es de Danilo Furlan. Danilo está muy anciano, tiene problemas de salud ya crónicos, y si bien logramos, solo porque somos defensa pública y tenemos la herramienta para instar ante el Estado el cumplimiento de cada medida, solamente por eso, con tanto cambio de gobierno, con tanto funcionario que va y que viene, cada vez que él tiene una necesidad en salud, se lo reconoce como víctima de derechos humanos. Pero lo que no conseguimos es salir nosotros del escenario y que esto sea algo automático. La idea de una víctima que ha sufrido una violación de derechos humanos es que lo reconozca el Estado independientemente de que un funcionario haya dado un teléfono directo o un número de WhatsApp al defensor que está ayudando a la gente. Porque si no, vuelvo a decir, se hace el círculo vicioso. Si el caso Furlan mostró las omisiones en las que incurrió el Estado, ¿qué sentido tiene que la ejecución consista en más omisiones de algo que ya la Corte decidió que era una violación del derecho involucrado? Muchas gracias. Excelente. Cerramos entonces, ¿estamos de acuerdo? Bien, Andrés, qué bárbaros. La verdad es que han surgido muchas inquietudes, muchas preguntas. Vamos a pasar a esa sesión. Primero el doctor Adrián de la Rosa le quiere preguntar a María Fernanda. Adelante, Adrián. Pues antes que nada felicitarlos, no puedo evitar tener esta admiración y reconocerles este trabajo tan increíble, en este caso paradigmático para mi gusto, que además de violar estos artículos 13 y 8.1 y otros de la convención y otras convenciones, entiendo también que pone de relieve este incumplimiento del artículo segundo de la convención de nuestros países, porque realmente tenemos eso en común, lamentablemente. Realmente. Pero además del caso Furlan, eh, ¿qué otros productos se han generado en el diálogo jurisprudencial para lograr el acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva, doctora María Fernanda? La Corte Interamericana tiene una jurisprudencia. Nosotros solemos dividir en etapas. Ustedes saben que en los años 80 y pico, los primeros casos, Velázquez Rodríguez, El casos primerito. contra Honduras, Guatemala, eran casos por masivas violaciones de derechos humanos, situaciones, 36 años de guerra civil en Guatemala, poblaciones indígenas absolutamente arrasadas. Ustedes en México, desgraciadamente, también tienen casos, Colombia también, donde uno puede decir que hay un nivel de afectación de violaciones convencionales masivas con planes sistemáticos. Esa primera etapa luego tiene, ya entrado los años 90,
un acceso al sistema interamericano, sobre todo por una proactividad, se puede decir, de organizaciones de la sociedad civil y comenzando las defensorías con autonomía, que no he tenido tiempo, pero ahí sí se exige la conformación de áreas de litigio estratégico, donde las defensorías tienen ya en la ley orgánica la propia competencia para acceder al sistema. La primera fue justamente Guatemala, año 97, Argentina, año 98, Paraguay le siguió, Brasil le siguió. Algunos países que otorgan a las defensorías oficiales la posibilidad de recurrir cuando, agotada la vía interna y generándose un caso que muestra un patrón de incumplimiento por la justicia, que se reitera y que la violación es grave y que las víctimas se van, digamos, exponencialmente replicando, esos casos se seleccionan el litigio estratégico. En esta segunda etapa, justamente los derechos violentados tienen que ver con debido proceso. En esos casos de violación del debido proceso es donde se pone digamos, en la mesa la consulta suya, que en realidad la violación en general cometida por el propio proceso que está para resolver la vida, la libertad y los derechos de la gente, lo que hace es involucrar por la no cobertura de un acceso a la justicia integral, porque el acceso a la justicia no es acceder a la jurisdicción. Acceso a la justicia debe entenderse como la operativización de todos los derechos y garantías reconocidos. Los derechos, entonces, con las técnicas de protección, que son sus garantías. Entonces, la distinción de acceso a la justicia en Furlan es porque fue acceso a la justicia de un niño con discapacidad. Pero en realidad la violación del derecho de acceso a la justicia se da, por ejemplo, en el caso Herrera Ulloa, que es el caso paradigmático de violación del doble conforme, porque la Cámara de Casación permanentemente, en vez de una apertura a los fines de contralor de una sentencia de condena, es una instancia de declaraciones de inadmisibilidad o de no apertura. El caso Mohamed es otro caso. Hay muchos casos porque es toda una segunda etapa donde llega, como decía, por la proactividad, básicamente los países que más casos llevan, y no es casual, ahora se van a dar cuenta por qué, son en esta etapa Argentina y Perú, porque tiene que ver con las dictaduras, en un caso militar y en otro caso de Fujimori. Esos son dos países que han generado una enorme cantidad de casos de violación de acceso a la justicia y debido proceso. El caso, sin embargo, la Corte ha dicho en el caso de Furlan que tiene una particularidad, que la violación de acceso a la justicia no es solo respecto a Sebastián, sino respecto a su familia. Esto fue algo muy, diría yo, novedoso. En el caso de México, qué decir, de Campo Algodonero, las familias de las mujeres violentadas, desaparecidas, bueno, también tuvieron la falta de acceso a la justicia. Pero la tercera etapa de la Corte ingresa ya en la parte de DESCA, ¿no? Ahí vamos a encontrar todo lo que es la violación de derecho a la salud, empleados públicos, cesanteados, derecho a las garantías de estabilidad en los cargos públicos y en la justicia misma. Cuyalabi contra Perú es uno de los casos más recientes, Villaseñor con Guatemala también. Pero el hecho de que haya etapas no significa, desgraciadamente, que no se sigan replicando, sobre todo con poblaciones indígenas, violaciones sustanciales que las hacen más parecidas a la primera etapa de violación masiva. Muchas gracias. Qué interesante ese análisis que haces tan preciso en relación a las etapas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vaya, sobre todo, te llega un momento de luz, pero luego ya en etapa de supervisión y de cumplimiento, como que viene
una etapa ya más complicada, en claroscuros, pero gracias, felicidades como siempre, Fernanda. Andrés, que va a preguntar la magistrada Hortensia Castellanos, por favor, adelante, la magistrada. Bueno, yo tengo una duda en cuanto a la medida de restitución. Un caso, por ejemplo, una universitaria está viviendo acoso sexual. Entonces, bueno, se va por todos los trámites y llega a sentencia una medida de restitución, em, porque se está violando una vida libre de violencia en las aulas universitarias. El proceso, sabemos, es largo y la alumna universitaria termina la carrera y se va. ¿De qué manera se puede cumplir con esta medida de restitución? Ahí cuando llega la medida, llega tarde porque ya no Exacto. hay posibilidad de hacer la restitución in íntegro. Algo parecido a lo que pasa en Furlan, porque cuando vamos a preparar nuestra ESAP, lo que vendría a ser la demanda, ya no podíamos pedir una restitución íntegra, una recomposición a la situación anterior, porque la situación ya se dio en forma definitiva. Sí, Ahora, para prevenir el daño, de todas formas, hay medidas cautelares que se pueden pedir a la Comisión Interamericana o medidas provisionales, como se le denomina ante la Corte Interamericana. En esos casos se adoptan medidas por estos organismos del sistema interamericano que pudieran haber eh, adoptado disposiciones para que eso se cumpliera, por ejemplo, para que cesara el acoso hacia esa alumna. Luego que lo ha terminado, bueno, lo que quedarían serían las reparaciones por los daños que padeció, tal vez medidas de rehabilitación, porque eso tiene que haber dejado una secuela seguramente psicológica, y además garantías de no repetición que podrían estar en la información. Una cosa que decía la doctora López Puleyo, la información, en ese caso los discapacitados, yo creo que la información es la mejor forma de prevención, porque si la persona víctima de derechos de vulneración de derechos humanos está informada de sus derechos, entonces lo va a poder ejercer. Si ni siquiera está informada, no lo va a ejercer ni va a tener ni siquiera iniciado el camino o un acceso a la justicia. Ahora, en otros casos donde, por ejemplo, se hubiera, en la hipótesis que usted plantea, se interrumpe la carrera, bueno, ahí sí podríamos ir a una restitución. En el caso Cantoral Benavides, que si bien no es el primer caso que reconoce el daño de proyecto de vida, es un segundo caso, en el primer caso, lo hay Tamayo con Perú, reconoce el daño de proyecto de vida, pero no otorga una reparación. Pero en Cantoral Benavides sí, porque es una persona que se tiene que exiliar, tiene que dejar los estudios, y entonces para repararla le otorga, se está viviendo en Brasil, le otorga una beca o una financiación consistente en lo que cuesta la universidad privada, lo que cuesta vivir en Brasil, lo que cuestan los materiales educativos, y le otorga esa suma de dinero. Eso sería ya cuando se consumó un grado de acoso que interrumpe los estudios. Yo creo que ahí, en los casos de acoso, la prevención se hace cada vez más importante, porque el sistema es lento. Fíjense cómo lo describía la doctora López Puleyo en el caso de Sebastián Furlan, a través de cartas del padre. Luego la comisión también lo tuvo mucho tiempo, y cuando nos llegó a nosotros había derechos ya definitivamente vulnerados. Entonces lo único que uno puede hacer es pedir la reparación. Pero en ese caso, creo que específico que me plantea, luego que ya se dio y terminó la carrera, restitución íntegrum, no puede haber sino reparaciones. Ahora, tener en cuenta que cuando está sucediendo, tenemos primero medidas preventivas en el orden interno, y si no funcionan, podemos ir a las medidas preventivas, que se llaman medidas provisionales o medidas cautelares, tanto ante la Comisión Interamericana como ante la Corte Interamericana. Le agradezco la pregunta, Gracias. Ha generado y una muy gran expectativa. interesante. Ha al generado una, contrario, ha muchas generado gracias. una gran expectativa, así es como muy bueno dice el médico, se aguanta, ahí viene. María Fernanda,
Preguntan en relación al artículo 46.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referido al plazo dentro de los requisitos para presentar la denuncia o la queja ante la comisión. Si en el caso Furlan y, por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco, hubo excepción en cuanto a los 6 meses. No, en caso Furlan presentó algo parecido pero diferente. ¿Cuál era el tema? Yo les dije que una vez que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, apurada porque ve la locura, el disparate de 10 años en algo tan sencillo y que se había ordenado muchísimos años antes de manera urgente, los tratamientos de rehabilitación, en prácticamente un mes sacan la sentencia. Cuando el padre tiene la conversación con el juez, que el juez le dice, atente, ahora falta todavía el trámite del Ministerio de Economía, el trámite administrativo, ahí es donde el padre manda una carta que yo les dije que se canaliza e ingresa como petición. Es decir, el caso Furlan no presenta ese problema. El problema que sí presenta es que el Estado argentino dice, miren qué interesante, es un tema bastante escabroso, pero muy interesante. Nosotros tenemos en el sistema federal un recurso ante la Corte Suprema Federal, luego de que el recurso ordinario, en este caso derecho de fondo civil, establece la sentencia con posibilidad de recurso. Ahora, al ser un recurso extraordinario, tiene que haber motivos federales. Un motivo pretoriano, no establecido en ninguna norma, porque esto se rige por una norma de principios del siglo XX, es increíble, 1919 más o menos. Dice que para llegar a la corte tiene que haber una cuestión judicial directa o indirecta o compleja. Para hacerlo sencillo, las causas que llegan a la corte son, una vez fracasado el intento de declaración de inconstitucionalidad invocada, tenemos un sistema difuso, cualquier juez de la República puede disponer la inconstitucionalidad de la norma, entonces, corroborado el rechazo, uno va a la Cámara, agota la vía y llega a la Corte. Pero hay una jurisprudencia pretoriana que tiene muchísimos años que establece que en los causales de arbitrariedad de sentencia se llega a la Corte. ¿Qué dice el Estado argentino cuando ingresa el caso a la comisión? Dice, no cumple con el requerimiento de agotamiento de la vía porque la familia no fue a la Corte Suprema de Justicia por arbitrariedad. Luego del trámite en la Corte Interamericana y luego del ESAP, donde nosotros planteamos la violación de derechos, ¿qué contesta el Estado? Se excepciona reiterando lo mismo, pero cambia cuando ve nuestros planteos ligados a la inconstitucionalidad evidente de esta ley de emergencia económica que inhibe el pago y la tutela adecuada. Cambia el argumento, dice que ahora la familia Furlan debió haber ido a la Corte por la inconstitucionalidad que estábamos planteando. La verdad, nosotros imaginábamos que el Estado iba a hacer esto, y como decimos en Argentina, nos la dejó picando para hacerles el gol, para tirarles el penal. ¿Por qué? Primero porque el derecho internacional dice que no se puede el Estado excepcionar por algo diferente en la instancia de corte, cambiando el argumento por el cual se había excepcionado en la comisión. Nunca explicó por qué, pero no importa. En segundo lugar, la Corte Suprema Argentina, regulado su recurso federal extraordinario, así se llama, desde hace más de un siglo, no tiene plazo para decidir. Puede estar 20 años, incluso puede aplicar el certiorari negativo, es decir, luego de 20 años de que la causa esté esperando en la Corte, decir, considero que no era trascendente. Es decir, la nada. Entonces, el Estado argentino nos estaba diciendo que una demanda civil ligada a un tratamiento urgente de rehabilitación
teníamos que ir a la Corte. Teníamos que, por otra parte, plantear la inconstitucionalidad ante la Corte cuando la inconstitucionalidad no se había planteado, no existe la inconstitucionalidad. Nosotros no tenemos una declaración directa con efecto erga omnes de inconstitucionalidad. La Corte es un tribunal, en este caso, de apelación extraordinaria, pero hay que plantearla ante el juez de primera instancia. Es decir, todo era ridículo. ¿Cómo le va a exigir a la familia Furlan ir a la Corte? Por supuesto, la Corte Interamericana conoce el sistema argentino porque, como dije antes, lamentablemente son muchos los casos que Argentina ha sido condenada. Entonces, la Corte reitera en este caso que los recursos que debían agotarse eran los ordinarios y que no hay ninguna discusión que dar en este aspecto y que además el Estado plantea formalmente, es decir, toma el guante de lo que nosotros habíamos dicho, plantea formalmente de manera errática la excepción porque además de todo modifica el argumento de la excepción. Gracias, Fernanda. Bueno, es que la inquietud, vamos a cerrar ahorita preguntas porque, Andrés, si te preguntan si hay algún recurso o algún medio de impugnación en el sistema interamericano cuando la víctima crea que no le favorece el informe que refiere al artículo 50 de la Convención. Doy la palabra a la doctora López Puleyo Ok, para que responda porque se encargó de eso en el caso. gracias. Cuando decíamos la importancia que tuvo el caso Furlan para los casos que vinieron después. Ustedes me parece que esto está preparado, pero no está preparado. Me hacen las preguntas de cuestiones muy interesantes que no hemos tenido tiempo de tocar. Pero otro efecto paradigmático que tuvo es que yo les dije que los defensores interamericanos interveníamos solo ante la Corte por este acuerdo que firma AIDEF con la Corte. Pero una cosa que nosotros pedimos, por favor, una vez que terminó el caso Furlan, era que se active algún tipo de convenio con la Comisión Interamericana, porque nosotros veníamos así, atados de manos, porque el informe del artículo 50 ya nos había limitado. Entonces, la forma de intervenir de la víctima para que no ocurra esto no es ex post, es ex ante. Es que antes del informe del artículo 50, la víctima debe coadyuvar en el marco del trámite de la petición que ya tiene, ya es a partir de la admisibilidad del caso, debe coadyuvar argumentando cuáles son los derechos violados, acercando prueba y estableciendo para qué lado va a ir con las reparaciones. Esto debe ser hecho antes. Entonces, ¿cómo termina sucediendo y hoy conformándose el sistema? Hoy tenemos defensores públicos interamericanos que intervienen ante la Corte, lo primero. En segundo lugar, se firma efectivamente, creo que fue en el año 2015, se firma el convenio, entre 2013 y 2015, se firma el convenio con la Comisión Interamericana y ahí, una vez que hay declaración de admisibilidad y la persona solicita la intervención porque no tiene un abogado de AIDEF, lo que hace la AIDEF, esta es una gran diferencia con la Corte, porque ustedes saben que son cientos y cientos y cientos de casos, no se podría dar cobertura a todos. La AIDEF tiene criterios de selección que están prefijados, todo esto está establecido en convenios, depositado en la OEA, mediante los cuales si integra alguno de o sectores vulnerables, colectivos especialmente discriminados, desaventajados, o puede ser un caso para hacer litigio estratégico, que modifique o amplíe un estándar del sistema para mayor nivel de cobertura, o sea un caso que a algún país le interesa en virtud de la víctima o la complejidad de la cantidad de víctimas que podrían venir atrás, es decir, que podrían tener el efecto reflejo de violación, ahí la AIDEF asume la representación. Y la tercera etapa es un pedido de la Corte, es más reciente, hace unos años, donde dice, el fracaso total, de acuerdo a todo lo que vimos,
es que hay algunos abogados que vienen representando a víctimas, algunas organizaciones, y una vez que sale la sentencia, como lleva mucho tiempo, mucha práctica de diligencias y demás, no se ocupan. Y entonces la corte se queda con que no sabe con quién interactuar, porque normalmente las víctimas son víctimas de sectores muy vulnerables. Entonces, ¿cómo hace esa víctima para exigirle al Estado en el marco de supervisión, por ejemplo, lo que yo les decía, una atención urgente, una modificación normativa? Y entonces lo que hace la Corte ahí, pide a las defensorías públicas que puedan asumir el caso. Es decir, que una defensoría pública puede no haber estado presente como defensoría interamericana. Ustedes saben que son dos ámbitos, somos las mismas personas, pero dos herramientas diversas. Entonces ahí se interviene por primera vez en un caso que ni se llevó en la comisión, ni se llevó en la corte, pero que se coadyuva con la ejecución. En sí, un recurso específico no hay. Nosotros nos enfrentamos a un informe que estaba limitado y estratégicamente lo que hicimos es, bueno, con ese, decir, ese plazo razonable que se había violado en el proceso judicial, lo que determinó era una violación en cuanto a que no de los derechos a la integridad física, a la salud, a la protección de las personas, de los niños con discapacidad, en que eso impidió un tratamiento, una rehabilitación, un acceso a esa protección que como discapacitado correspondía, y fue una estrategia que tomamos y que cuajó para solucionar el problema del informe. Y como muy bien dijo Fernanda, el problema era que todo lo había llevado el padre, Danilo, mediante sus cartas, o sea, no tuvo una defensa en la comisión y aunque tenga, cuando no tiene defensa de la comisión, está esta solución que le da de interactuar ante la comisión a la defensa pública interamericana, pero no hay una instancia de poder de revisión como la que planteó la persona que preguntó. Están estas soluciones que se dieron a partir del 2015, pero siempre el abogado litigante se va a enfrentar a ese problema del informe de artículo 50, pero que puede buscarle algún tipo de estrategia para ensanchar eso que dio y poder ingresar otros derechos que también han sido vulnerados. Como también nosotros tratamos de ingresar otras personas que para nosotros estaban legitimados, como los hijos de Sebastián Furlan, que hablaba Fernando, que no lo obtuvimos, pero otras cosas sí que obtuvimos frente a esos márgenes que establece el artículo 50, como dijo la doctora López Puleyo. La verdad que han dado con preguntas precisamente donde teníamos que buscar en ese primer caso soluciones que el propio sistema normativo interamericano no nos otorgaba. Qué interesante. Y cómo todo esto se ensancha, como dices tú atinadamente, desde el Corpus Juris interamericano, la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana, pero luego cómo empieza a ampliarse, lo decía muy atinadamente Fernanda, por ejemplo, jurisprudencia de otras latitudes. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia europea para el caso específico del plazo razonable que contempla el 8.1 de la Convención, y que se tomó precisamente esta jurisprudencia y se establecieron los tres elementos que dijo atinadamente Fernanda, de establecer precisamente la complejidad del caso, la participación de la parte, la actividad de la parte, la conducta de los órganos jurisdiccionales, y que se agregó después algo propio de la Corte, que era el daño precisamente en los derechos y libertades. Pero cómo se ensancha todo y marcas esa posibilidad. La verdad es que vamos a cerrar, la gente está muy quieta, vamos a seguir luego en físico, nos vamos a traer, pero aparte vamos a seguir colaborando a la mano porque este enriquece muchísimo. Decirles que este es el cierre en cuanto al planteamiento, esto de las ventajas, desventajas y retos de acudir al sistema interamericano que desarrolló María Fernanda López Puleyo, la doctora, y el cierre del litigio estratégico como herramienta con la doctora María Fernanda López Puleyo y Andrés Mariño, los dos primeros defensores públicos interamericanos en el caso Juglar contra Argentina. Un gran taller que tuvo a Pilar Carla
Piccinino Gómez de Uruguay, a Octavio Tito Zufán de Chile, a Mariano Fernández Valle de Argentina, a Hugo César Jiménez Ruiz de Paraguay, a Rosmy Cáceres de Paraguay, a María Fernanda de Argentina, a Mario de Uruguay, vinculado con un extraordinario congreso que también nuestros hoy expositores van a participar en el cierre, donde ya estuvo Estela Maris Martínez de Argentina, defensora del general de la Nación Argentina, en 2 ocasiones coordinadora general del bloque de defensores públicos. Viene estando, va a estar, estuvo ya Juan Carlos Pérez Murillo, actual coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Luego estará Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas en temas que ustedes ya trataron sobre promoción de la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, quien presidió el Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas con él en este sentido. Va a estar Andrés Manca, que fue el anterior coordinador general de asociaciones de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, María Fernanda y Andrés Mariño, que participan en los dos, y se los agradecemos, 2 figuras del sistema interamericano que les tenemos especial respeto y cariño y gratitud, y hoy como miembros honorarios, ya lo era María Fernanda, pero agradecer a todo este trabajo que ha hecho el Consejo Directivo Nacional, a Juan Carlos Pérez Murillo, no omitirlo, que es el coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías, que estuvo trabajando a la mano, a todo el Consejo Directivo precisamente de la Academia Americana de Derecho, que ha hecho un trabajo impresionante en presencial, ha hecho un trabajo muy importante en virtualidad, teniendo foros en las diversas áreas de expertise con los mejores expositores de México y el mundo. Tiene un trabajo muy vasto, ya todas las conferencias están en la página, pero quiero felicitarlos, han hecho un trabajo extraordinario, verdaderamente importantísimo, y entonces más adelante ya estarán en la virtualidad en este cierre del Congreso Internacional, tanto nuestra querida amiga María Fernanda López Puleyo como Andrés Mariño, e invitarlos al Congreso precisamente internacional que se va a celebrar presencialmente en Oaxaca, donde pues tendremos un congreso sumamente importante para la academia. Estará presente precisamente Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, su servidor, la magistrada Hortensia Castellanos Chávez, presidenta de la Sala Constitucional, que fue que te preguntó del Supremo Tribunal, del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y los esperamos con mucho aprecio a los miembros de la academia, abierto al público en este congreso el 28 de junio en una ciudad preciosa, y pronto nos veremos en La Paz, en algunos otros lugares. Nos acompañará en su momento María Fernanda, en físico, Andrés Mariño, reitero, nuevos miembros, Andrés de la academia, y bueno, no queda Muchas más que gracias. despedir porque parece que a la gente no quería ponerle límite, darle Andrés, muchas gracias, muchas felicidades, extraordinaria disertación, te agradecemos, y bueno, pues esta es tu academia, aquí estás ya integrado con nosotros. Muchísimas gracias, gracias José Jesús, gracias a todos por este magnífico taller interactivo, gracias a la doctora López Puleyo. Recordar y mencionar a la doctora Estela Maris Martínez, que fue realmente el alma mater de esta Defensoría Pública Interamericana, y bueno, un honor ser miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y espero encontrarlos muy pronto. Muy pronto nos vamos a ver, primero Dios, aquí en México. Va a estar en un lugar muy bonito, querido amigo. María Fernanda López Puleyo ya era miembro honoraria de la academia, amiga entrañable, muy querida, nos vemos pronto, como ya nos acabamos de ver en Chihuahua, mi querida María Fernanda, y nos vemos muy pronto en Argentina. Gracias Felicidades. y realmente gracias a todos, fantásticas las preguntas, nos hicieron recordar con cierta nostalgia, lo decíamos con Andrés, hace muchos años que no nos vemos, revivir un momento que para nosotros fue histórico y sobre todo de lucha por los derechos, parafraseándolo von Yerin. Hermoso verlos, muchas gracias. Gracias, Gracias. José de gracias, Jesús, amiga. impresionante anfitrión. Gracias, amiga querida. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, y bueno, este cierre del taller de litigación estratégica internacional, impresionante. Gracias a todos los miembros de la academia. Muchas felicidades por el trabajo que han hecho y que vienen haciendo día con día. Es un equipo fuera de serie que verdaderamente hace posible, paradójicamente, lo imposible. Muchas gracias y un abrazo a todos, y nos vemos y continuamos con este importantísimo también Congreso Internacional de Litigio Internacional,
con gente del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, y nos vemos en físico en Oaxaca y muy próximamente en La Paz, Baja California. Gracias a todos.